programación en la nueva era tecnológica ha posibilitado la creación de programas computacionales muy útiles. Estos programas, por lo general, tienen que ver con la utilización de equipos electrónicos como celulares, computadoras, tablets o incluso consolas de videojuegos. Los programas que han sido creados por programadores se han convertido en herramientas muy indispensables en cualquier tipo de ámbito donde los utilicemos. Por eso, en este video vamos a englobar 5 lenguajes de programación que para mí son los más importantes en la actualidad. Así que en el primer lugar tenemos el lenguaje de programación Java. Java es el lenguaje de programación más popular y aceptado en los últimos años y en la actualidad. Se podría decir que es el lenguaje más importante de todos los lenguajes de programación. Y es que la mayoría de personas hemos visualizado en nuestros equipos electrónicos que Java ha desarrollado múltiples programas y videojuegos. Java es un lenguaje que fue creado por Sun Microsystems en 1995. Java permitió en esa época poder enfocar su programación en torno a objetos, pues los lenguajes que había en esa época mostraban limitaciones respecto a este tipo de programación. Java es un lenguaje de programación de código libre, es decir, que es gratis y portable. La principal importancia de Java radica en que es capaz de posibilitar la carga de fotografías, chatear en línea, realizar reuniones virtuales, utilizar servicios como cursos en línea, servicios bancarios y mapas interactivos. Si Java no estuviera, muchos servicios en línea no serían posibles, pues Java posibilita realizar programas enfocados en plataformas de celulares móviles, internet y computadoras. Es decir, es un lenguaje multiplataformas. Por eso, Java, al ser tan completo, ha conseguido mucha fama y popularidad. Además que en el ámbito empresarial es muy demandado. Para poner un ejemplo, en Estados Unidos, Burning Glass clasificó los lenguajes de programación más demandados por ofertas de trabajo en el año 2021, donde Java queda ubicado en el puesto número 2 en los Estados Unidos. Esto quiere decir que Java proporciona al programador mayores oportunidades laborales. Ahora, en este top tenemos en el segundo puesto al lenguaje de programación SQL. El lenguaje SQL es un lenguaje estándar acreditado por las normas ISO y la Organización de Estados Unidos, ANSI. Estas organizaciones velan por la seguridad del consumidor a través de normas establecidas para las empresas. Y es que el lenguaje SQL es un lenguaje enfocado a las empresas. Por eso está colocado en el segundo lugar. SQL es un lenguaje creado a los mediados de los años 70. El lenguaje SQL es un lenguaje muy parecido al idioma inglés y es muy expresivo. La importancia de SQL radica en que está enfocado a trabajo de base de datos. Y para las empresas, manejar los datos es muy importante. SQL trabaja con conjuntos de datos y los relaciona entre ellos. Los programas de base de datos relacionales como Microsoft Office Access usan SQL para trabajar con datos. SQL tiene una ventaja característica, esta es que es un lenguaje que no es difícil de entender, pues como se mencionó anteriormente es muy expresivo y se parece mucho al idioma inglés. El lenguaje SQL es un lenguaje que en el ámbito empresarial es muy demandado. En los Estados Unidos, volviendo a la categoría de Burning Glass, seleccionó los lenguajes respecto a los más demandados de las ofertas empresariales. El lenguaje SQL se posicionó en el año 2021 como el lenguaje más demandado a nivel empresarial. En su categoría quedó en el primer puesto. En el tercer lugar de los lenguajes de programación más importantes tenemos a Python. En 1991, Guido van Rossum liberó la primera versión del lenguaje de programación Python. La importancia principal de Python es que su creador, al momento de crear Python, quería un lenguaje que fuera amigable para el programador, es decir, fácil de entender. Que Python sea un lenguaje fácil de entender posibilita a los principiantes en el mundo de la programación el poder aprender un lenguaje de programación más fácil. Python es un lenguaje que, al igual que otros, no se queda atrás, pues Python es un lenguaje dinámico, interactivo y con propósito general. Es decir, que al igual que otros lenguajes, es capaz de crear todo tipo de programa.
Así que en conclusión, su gran característica importante es que es un lenguaje fácil de entender y de interpretar. Así que se pueden crear múltiples programas, lo que quiere decir que es un lenguaje abierto a las demandas actuales de la sociedad. La lógica que utiliza Python es la de la programación orientada a objetos. Esto significa que es un lenguaje de programación capaz de ahorrar mucho tiempo y ahorrar recursos, además de líneas de código. Por su sencillez y posibilidad de concentrarse en los problemas actuales, este lenguaje es de los más importantes en la actualidad. Cuando su creador, Rossum, creó el lenguaje, solo tenía en mente que el lenguaje fuera fácil de entender, pero hoy en día las características propias del lenguaje lo sitúan por encima de otros. Un claro ejemplo es la utilización de Python en la tecnología de inteligencias artificiales, una tecnología innovadora que muchos solo habíamos visto en películas. Python ha ido ganando su lugar en comunidades como la de software libre, científica y educacional, por su sencillez y posibilidad de concentrarse en los problemas actuales. En el cuarto lugar de los lenguajes de programación tenemos a JavaScript. Java y JavaScript tienden a confundirse, pues sus nombres son muy parecidos, pero la realidad es otra. Estos lenguajes son completamente diferentes, incluso sus creadores son diferentes. El origen de este lenguaje data en la década de los 90. Este lenguaje mantiene su enfoque en el campo del desarrollo web. Su creador, Brendan Eich, en la década de los 90 consideró que el Internet comenzaba a tener una gran evolución y que existían problemas con la transmisión de información, pues los navegadores eran lentos y muy tediosos de manejar. Eich nombró a su lenguaje LiveScript. Luego, Netscape, la empresa donde trabajaba Brendan Eich, firmó una alianza con Sun Microsystems, el creador de Java, para el desarrollo del nuevo lenguaje de programación, es decir, JavaScript. Además, justo antes del lanzamiento, Netscape decidió cambiar el nombre por el de JavaScript. El lenguaje JavaScript es, al igual que su compañero Java, un lenguaje multiusos dentro de su propio campo. Estos campos van desde páginas web, drones, smartwatches, etc. Este lenguaje es uno de los más populares, situándose en la categoría de Burning Glass en el número 4. JavaScript también permite la creación de programas en aplicaciones de iOS y Android, pero aunque este lenguaje de programación también posee esta característica, su uso popular es más enfocado al desarrollo de páginas web. Su principal importancia radica que crea páginas web interactivas, con textos personalizados, animaciones, acciones, ventanas, mensajes, en fin, todo lo que se encuentra en diferentes páginas web. Desde Internet, JavaScript es capaz de funcionar en cualquier navegador. En el quinto lugar tenemos al lenguaje de programación C#. Es un lenguaje de programación moderno. C# es un lenguaje de programación orientado a objetos, es decir, que es un lenguaje bastante diestro, que en la actualidad cumple con las exigencias actuales de la sociedad. Pues las demandas actuales en el mundo de la informática es necesario organizar un sinfín de cantidad de datos orientados a objetos abstractos a través de múltiples clases. El lenguaje C# viene desde finales de la década de los 90. Su creador, Anders Herzberg, actualmente trabaja para Microsoft, donde es el arquitecto del lenguaje de programación C#. Aunque C# está orientado a objetos, no es esta su principal importancia ni la razón por la que destaca, pues otros lenguajes de programación hoy en la actualidad también están orientados a objetos. La principal importancia de C# es que su campo está especializado en una nueva tecnología de aplicaciones web que se desarrolla a través de desarrollo de entorno, como NetCore. Es decir, que C# posibilita crear aplicaciones muy buenas sin que guarde una estricta dependencia con los equipos en donde se abran las aplicaciones, innovando en la forma de utilizar aplicaciones y creando un nuevo paradigma, pues solo es necesario tener internet para poder abrir una aplicación y no es necesario tener una computadora con los recursos potentes para poder ejecutar una aplicación. Y con este lenguaje finalizo el top. Espero haya sido de su agrado y haya aportado conocimientos a su formación. Así que compañeros, les deseo éxitos en sus estudios.